un poco, vamos a hablar un poco de las infecciones bacterianas en pacientes con cirrosis y siempre trato de empezar un poco con esta diapositiva que es algo que nos trata de ver o ver la magnitud del problema de lo que es la infección y lo que son los pacientes que tienen sepsis, ya que en el año 2017 hubo 11 millones de muertes por esta causa, por lo tanto es algo que lo van a ver generalmente cotidianamente en la sala, en la internación, en la guardia, van a ver un paciente que tenga que ingrese con infecciones o sepsis. Y acá en el paciente con cirrosis un poco hay algunos factores que van a predisponer a que el paciente pueda o que tenga, perdón, en este caso, alguna infección, ya que como saben ustedes, la cirrosis tiene una disfunción inmune por diferentes mecanismos, ya sea por algo propio del hígado, que cuando el hígado empieza a disfuncionar, hay una disminución constante de proteínas, complementos, lo que es la opsonización, que tiene que ver un poco con estas proteínas que son proteínas muy débiles y que hace que la respuesta a una cadena o un patógeno va a ser mucho menor que otros pacientes o como la población que conocemos. Además, recuerden que están los macrófagos, que hay un porcentaje importante de macrófagos a nivel hepático y esto también al estar disminuido tiende a tener una disfunción propiamente dicha, que es una disfunción inmune. Y otra cosa importante que pasa mucho también en los pacientes que tienen consumo de alcohol, que es que hay una alteración o un aumento de la permeabilidad intestinal. Esto hace también que respuestas inflamatorias, patógenos que están a nivel intestinal, pasen a nivel circulatorio y esto profundice más un poco el tema de la disfunción inmune también propia del hígado. Y esto es un poco también lo que pasa cuando hay un impacto de alguna injuria, ya sea, imagínense, una hemorragia o alguna otra causa, que generalmente hay un aumento de todos estos factores que vamos a ver ahora, que son factores que cuando los conocemos muy a fondo, que antes no se sabía tanto, pero desde allá más de 10 años, se conoce que los pacientes viven en un estado proinflamatorio continuo, que son los pacientes que tienen cirrosis. Recuerden que pacientes que tienen cirrosis tienen hipertensión portal y constantemente, a pesar de que nosotros no los vemos, hay una translocación bacteriana constantemente, hay productos de moléculas proinflamatorios que hacen que haya una inflamación local y sistémica y muchas veces nosotros a veces los vemos en el proteinograma. En el proteinograma a veces vemos que hay una hipergama policlonal y esto tiene que ver un poco con respuestas inflamatorias que vienen desde el intestino y que constantemente hay una disfunción cardíaca, renal, injuria pulmonar, puede haber una disfunción adrenal y algunos pacientes pueden tener encefalopatía, pero cuando hay algún impacto importante como es una infección, puede esto exacerbar mucho más. Puede hacer lo que nosotros llamamos ACLF o falla hepática aguda sobrecrónica, que la disfunción circulatoria que la tenemos en algo bastante estable, hay una respuesta exagerada, por lo tanto va a haber falla hemodinámica, falla renal, respiratoria, neurológica y todo lo que ustedes conocen que tiene un poco que ver con la respuesta exagerada ante una injuria. Esto también lo conocen muy bien porque a lo largo de los años, esta es la historia natural de la cirrosis, que pasa de una cirrosis compensada que tiene una sobrevida más de 12 años y que muchas veces está en seguimiento en consultorio, pero que a lo largo del tiempo esta cirrosis, o lo conocemos nosotros por este lado también, que empieza a tener ascitis, hemorragia, encefalopatía, o a lo largo del tiempo esa ascitis ya empieza a ser refractaria o puede tener una recurrencia de la hemorragia o mayor encefalopatía, o los pacientes ya tienen falla renal o un síndrome hepatorrenal y progresan hasta que muere o se trasplanta. Esto es una historia natural que muchas veces pasan años para que vaya pasando todas estas etapas, pero acá donde aparecen cualquier injuria, en este caso infecciones, que de la cirrosis compensada la puede pasar rápidamente a una etapa de cirrosis descompensada o de una cirrosis descompensada progresar rápidamente a tener una citis refractaria
o de los que están con ascitis refractaria, ictericia o encefalopatía, a que tengan una muerte o que el MEL aumente tanto para el trasplante. Pero también pueden saltear esto. Puede que una cirrosis descompensada con una infección lo aumente tanto que lo tengamos que trasplantar rápidamente, que su MEL aumente rápidamente más que todo, o de una cirrosis compensada de que era un paciente bastante estable, tenga, por ejemplo, una neumonía y que haga diferentes fallas durante la evolución de su enfermedad de la internación. Entonces, esto es sumamente importante porque desde la infección puede haber un contexto importante en la historia natural también de la cirrosis. Y como yo les comenté en el primer gráfico, van a ver que es algo muy frecuente, ya que un tercio de los pacientes que están infectados van a tener una infección o van a entrar con una infección. En los pacientes que tienen hemorragia, el 50% podría tener una infección o entra infectado ya en el momento de la hemorragia cuando está en guardia. Por lo tanto, en este caso, en la hemorragia, que ya vieron la clase, creo que van a ver que es sumamente importante el antibiótico en este caso, cultivos y antibióticos, porque está infectado o se va a infectar durante la internación. Y los pacientes que tienen falla renal, también eh, hay un porcentaje importante de que podrían tener una infección en los pacientes que tienen aquí. Y el impacto es también importante porque el 25 o el 20% de los pacientes va a fallecer en la internación. O sea, uno de cada 4 o 5 pacientes va a morir en la internación y aumenta este porcentaje cuando tienen sepsis severa o falla hepática aguda sobre crónica en grado 2 o 3, o el 80% de los cirróticos que va a morir si tiene un shock séptico. Por lo tanto, creo que esto nos enseña un poco de que el impacto es sumamente importante en los pacientes cirróticos con infecciones, pero además también que el tratamiento tiene que ser rápido y actuar rápido directamente desde la guardia. Esto es la fuente o sitio de infección y yo de acá voy entrando un poco en el tema de que les quería comentar que nosotros hace unos años, junto con el doctor Sebastián Marciano, que agradezco también porque me prestó las diapositivas para la presentación de hoy, hay un estudio prospectivo de un registro de Latinoamérica que empezó en Argentina y Uruguay, por lo tanto estos son datos de la región de Argentina y Uruguay, un estudio que compara con un estudio global que fue a través de su autor principal que es Piano, que ven que la fuente de infección o sitio que lo más frecuente vamos a ver en el cirrótico. En este caso, como ven, tanto a nivel regional como global, la peritonitis bacteriana espontánea es muy frecuente en los cirróticos, igual que las infecciones del tracto urinario, seguidos de la neumonía, de la piel y partes blandas y de la bacteriemia espontánea, que son las causas más frecuentes en este caso de infecciones en los cirróticos. Vamos a clasificarlas ahora. Seguramente muchos de ustedes sabrán que se clasifican en cirrosis las infecciones por peritonitis bacteriana espontánea, por empiema bacteriano espontáneo, bacteremia espontánea o bacteremia primaria, y las que todos conocemos que pasan en la población general, que son las no espontáneas, como ser la infección urinaria, neumonía, piel y parte blanda u otras infecciones muy parecidas. Vamos a las definiciones. La PBE es la punción de líquido acítico y que ese recuento en líquido acítico que de los polimorfonucleares sea mayor a 250. En este caso, puede tener un cultivo negativo o positivo, independientemente de eso se va a llamar PBE, y que sea ausencia de cualquier infección intraabdominal quirúrgico médica. Ahí, si hay alguna causa de infecciosa intraabdominal, ya sería más el segundo paso que voy a comentar ahora, que es la secundaria. Pero entrando, siguiendo en el mismo tema, la bacterioasitis, como ustedes saben, es el cultivo del líquido acítico que es positivo, que crece una bacteria a las 48, 72 horas de la punción y que el recuento de los polimorfonucleares al ingreso fue menor de 250. Muy parecida a esta, que muchas veces entramos en el diagnóstico diferencial, que es la peritonitis secundaria, que muchas veces que si tienen más aislamiento de dos o más gérmenes, ya estamos pensando en algo que sea más secundaria y no una peritonitis
espontánea, ya que la peritonitis bacteriana espontánea en general es de solamente un germen. La peritonitis secundaria, dos de los siguientes diagnósticos, que es la glucosa baja, las proteínas más de 1 gramo, y importante esto, la falta de respuesta al tratamiento. O sea, los pacientes que ingresan por una peritonitis bacteriana, inicio antibióticos y a las 48 horas vuelvo a punzar, que es sumamente importante para ver el recuento de los polimorfonucleares, si mejoró esto. Si no mejoran los polimorfonucleares, estoy ya pensando en una peritonitis secundaria. Muchas veces acá lo que se hace es progresar el antibiótico porque no hubo respuesta, esperar obviamente el hemocultivo para ver el germen, porque puede ser un germen multiresistente, o evaluar esto que es peritonitis secundaria y eventualmente hacer una imagen compleja. Otro tema importante es el empiema bacteriano espontáneo, que es el hidrotórax del paciente con cirrosis que tiene una infección, que pasa cuando al hacer la toracocentesis hay un recuento de polimorfonucleares mayor a 250 con cultivo positivo, o un recuento mayor a 500, y en este caso no vamos a necesitar para la definición, en este caso, sea el cultivo negativo o positivo. Y lo mismo que en la espontánea, en la peritonitis espontánea, que tiene que haber ausencia de una causa infecciosa en tórax, quirúrgico, médica. O sea, un paciente que tiene una neumonía, tengo que pensar que no sea una complicación de su neumonía y no algo espontáneo del cirrótico en este caso. Y el tercero, definición que les quería comentar, era lo que era la bacteriemia espontánea, que esta es la que muchas veces trae eh, más que todo, no conflicto, pero a veces un poco de hablar mucho con la gente de medicina, de clínica médica o de infectología, porque es algo que en la población no está, que es la bacteriemia espontánea, que generalmente tienen las mismas características fisiopatológicas, que son hemocultivos positivos, sin causa aparente de bacteriemia, excluyendo microorganismos contaminantes, es sumamente importante, y que el crecimiento en las tres definiciones que les comenté espontáneas tiene que ser con un solo germen. Así que estas son un poco las definiciones. El mecanismo de las infecciones espontáneas es muy parecida a las infecciones en sí. Hay translocación bacteriana por aumento de la permeabilidad intestinal, hay inmunodeficiencia sistémica, y un poco lo que les comenté, que son en el líquido acítico va a haber proteínas totales menor, tanto el líquido acítico pleural, muy bajas, que haga que esas proteínas sean débiles y que no haya una respuesta muy importante ante un patógeno. Todas las fisiopatologías de las espontáneas van a ser muy parecidas. Hay una infección que va desde la sangre y que se puede impactar en líquido acítico o en la pleura, o nosotros encontrarlas en sangre directamente. Y en este caso el antibiótico y el espectro y la duración del tratamiento va a ser muy similar en las tres situaciones. Entonces vamos a pararnos ahora a imaginarnos que hay un paciente que ingresa a la guardia, que nosotros estamos yendo al pie de la cama a evaluarlo, y obviamente ahí, cuando aparece un paciente que tiene una cirrosis que ingresa en emergencia, siempre tenemos que sospechar muchas causas que pueden aparecer. Olvidémonos por un ratito de la clase esta de infecciones, pero ustedes saben que al ingreso es sumamente importante evaluar. Bueno, el paciente está infectado, tuvo una hemorragia, tuvo melena o hematemesis, hay un hepatotóxico, un depresor del sistema nervioso central, que hizo que tenga una encefalopatía, por ejemplo, o es propio de la progresión de la cirrosis, por lo cual actualmente está acá en la guardia. Entonces, siempre en la consulta de emergencia, esté internado o se está por internar, que presente un deterioro, tenemos que seguir los siguientes pasos, que son desde el examen físico o interrogatorio, si le podemos hacer el paciente o si no el familiar, análisis de sangre, análisis y cultivo de orina, si tiene ascitis, realizar una paracentesis, placa de tórax, hemocultivos, y dependiendo obviamente en el momento en que estemos, pero puede corresponder también, si no hace falta, hisopado para algún tipo de virus. Pero es sumamente importante que los pacientes que llegan infectados generalmente no vienen como otros pacientes de la población con fiebre, dolor o algo puntual, sino que puede venir por un deterioro propio
de la enfermedad hepática. Y es así que en la presentación de la PB, de la peritonitis bacteriana, pueden aparecer estas cuatro situaciones. Puede ser que el paciente llegue totalmente asintomático, puede ser que venga por una alteración del hepatograma, que venga con síntomas o que llegue con un grado importante de fallas de órganos, pero la presentación puede ser en cualquiera de las cuatro etapas. ¿Por qué? Porque ante un laboratorio que tenga glóbulos blancos por arriba del valor donde el valor era el medio o el laboratorio de los glóbulos blancos que eran similar en los últimos laboratorios, que aumentan los glóbulos blancos en el actual que tienen ahora, que tenga una falla renal, que tenga hiponatremia, que aumente la bilirrubina o aumente o altere más la coagulación, puede ser que estemos ante la presencia de una peritonitis bacteriana espontánea. Y si viene sintomático, generalmente viene con fiebre, dolor abdominal, yo le diría que es raro eso, pero muchas veces que los pacientes que vienen con encefalopatía puede ser una presentación de peritonitis bacteriana espontánea o el aumento progresivo de ascitis en un paciente que estaba bastante estable. Entonces, la presentación estas infecciones espontáneas pueden pasar desapercibidos si no estamos muy atentos a estos síntomas. Por lo tanto, como un mensaje importante, que la paracentesis diagnóstica hay que hacerle a todo paciente que consulta a emergencia, a la guardia, que se interna o que estando internando progresa o presenta un deterioro. Y muchas veces pasa que el paciente el día 1 le hacemos una paracentesis, no tiene PB, y al día 3 tiene una encefalopatía y queremos hacer una nueva paracentesis y nos dicen, pero hace 48 horas no tenía PB. Bueno, en las próximas 48 72 horas puede tener una PB, por lo tanto es sumamente importante que cualquier deterioro, AQI o encefalopatía o cualquier grado que ustedes vean como deterioro, es importante realizar una nueva punción del líquido ascítico en este caso para diagnosticar esta infección. ¿Y por qué a veces digo que puede pasar como que no la tengamos en mente? Porque los resultados de los análisis pueden ser normales. Como ven acá, los pacientes en diferentes estudios vieron que los que cumplían criterios de SIRS eran solamente el 36 o la mitad de los pacientes. Los leucocitos, la media era que tenían 7.000, 8.000, 8.700 de glóbulos blancos. Hay ninguno hablaba de ninguna corte que los pacientes tenían, por ejemplo, 15.000 blancos para sospechar una infección. Por lo tanto, es sumamente importante que veamos esto, que los pacientes no van a tener generalmente fiebre, no van a tener taquicardia, no van a tener glóbulos blancos elevados, porque por los diferentes mecanismos fisiopatológicos estos pacientes no lo van a tener. Entonces, vamos a diferentes escenarios ahora que podemos ver ante diferentes situaciones de los pacientes que llegan con una infección, que pueden ser, como habíamos comentado, que no tenga ningún signo de alarma, que tenga una falla renal o que tenga una falla renal progresada o con hipotensión arterial o que el paciente esté en shock séptico. Estas son un poco las situaciones que puede tener y vamos a ir viéndola cada una. Primero, es sumamente importante los diferentes escenarios, ver el antibiótico adecuado, el tiempo, que es el tiempo un poco el tiempo de oro, que es el tiempo que tenemos que actuar lo más rápido que se pueda, y las intervenciones tienen que ser rápidas para que el efecto sobre el manejo del paciente sea muy positivo. Vamos al primer ejemplo que yo les comenté, un paciente que ingresa con una peritonitis bacteriana espontánea sin ninguna falla. Acá lo que yo tengo que ver es, bueno, tiene infección, tengo que dar antibióticos, aparte de todo lo que había comentado previamente, de todo el panel que le tenemos que hacer o el checklist, pero sin signos de alarma hay que hacerle soluciones balanceadas y eventualmente si tiene una PB de alto riesgo, en este caso, la albúmina está indicada al día 1, 1,5 gramos y posteriormente 1 gramo kilo. Y acá, ¿por qué le damos albúmina? Porque en los diferentes estudios vieron que la sobrevida con la albúmina en los pacientes que tenían PB de alto de riesgo era un protector para esto, para mejorar en este caso la sobrevida en la internación de los pacientes. Y también sirve
para disminuir el riesgo de que el paciente durante la internación tenga falla renal o el síndrome hepatorrenal. Por lo tanto, la albúmina en este caso está indicado para eso en los pacientes solamente que tienen PV de alto riesgo. ¿Qué dicen las guías y consensos? Bueno, diferentes guías, tanto la europea, americana, eh, de la Sociedad de Hígado de Gastro, también el Colegio de Hígados Americano, habla de que se recomienda en estos casos la albúmina en pacientes que tienen PV al día 1 y al día 3, que no es necesario en los pacientes que tienen bajo riesgo. En la americana habla que deberían ser tratados con albúmina, y en los pacientes, en algunos guías habla que se puede considerar el uso de albúmina en pacientes con PV. Eh, la albúmina tiene que ser al 20%. Alternativas a la albúmina, muchas veces, por lo menos en los ensayos clínicos, no hay en los últimos años para evaluar si la albúmina puede haber si no tenemos albúmina en nuestro hospital, ¿qué le podemos dar? En estos casos las guías no recomiendan, pero bueno, en la práctica diaria muchas veces hacemos expansión, a veces con solución eh, para ver si hay una respuesta principalmente al AQI, pero en este caso no estaría recomendado en las guías. Y no usar albúmina es importante en el enfoque de que no sea una infección por una PB en este caso. No está indicado albúmina, un ejemplo en la neumonía o en las infecciones del tracto urinario. Ninguna infección está consensuada o recomendada en las guías para darla si no tiene una peritonitis bacteriana espontánea. Vamos al segundo ejemplo, que es los pacientes que entran con una PB y también tienen un NAQI. En este caso, nos olvidamos de la primera fórmula de que era el día 1 y el día 3, sino nos vamos directamente a los pacientes que tienen falla renal en realidad. Entonces, acá la prevención que queríamos hacer para falla renal ya está con falla renal el paciente, por lo tanto ya no es un protector la albúmina en este caso, sino le vamos a dar dosis de falla renal, en este caso, con un máximo de 100 gramos. Y diferente es el paciente que entra con una PBE y que entra con hipotensión o shock séptico. Este paciente tiene que ir a terapia intensiva, soluciones balanceadas, noradrenalina o vasopresina si es necesario. Pero el ejemplo acá o el punto 3 es sumamente importante porque nos olvidamos totalmente de la albúmina en este caso, porque ya no estoy previniendo ni falla renal, ni estoy previniendo AQI, sino el terapista seguramente nos va a decir, a este paciente le tengo que pasar nora porque está con hipotensión o shock séptico. Acá la albúmina no entra para nada, no entra como expansor o como vasoactivo en la albúmina, así que es sumamente importante que la albúmina sirve en los primeros episodios, pero no sirve en este paciente que está con hipotensión o shock séptico por una infección en el cirrótico. Y acá entra el dilema, muchas veces hablamos mucho de la albúmina, de los hemocultivos, pero cuando uno ingresa a la guardia, siempre es importante el antibiótico empírico. O sea, ¿qué antibiótico le voy a poner al paciente cuando ingresa a la guardia? Y esto es importante porque realizar un tratamiento antibiótico empírico adecuado y rápido que actúe versus tengo que usar racionalmente los antibióticos. ¿Para qué? Para disminuir un poco la resistencia bacteriana que muchas veces hay en la región. Por lo tanto, en este caso hay que realizar un abordaje inicial del paciente en profundidad, tenemos que analizar qué cultivos previos tenía el paciente, qué rescates bacteriológicos tenía, tenemos que mantener proyectos de vigilancia de datos locales, región o de nuestro hospital, trabajar en equipo, siempre con infectología o con clínica médica, y es importante esperar el cultivo una vez que ingresamos los cultivos y a las 48 horas para ver si hay que desescalar rápidamente los antibióticos de amplio espectro que tenemos. También realizar tratamientos cortos, no eh, quedarnos muchas veces con antibióticos de amplio espectro por mucho tiempo, sino disminuir el espectro del antibiótico lo más que se pueda, obviamente, y la duración del tratamiento que tiene que ser corto es la recomendación. El antibiótico tiene que actuar rápido ante el diagnóstico de sepsis al pie de la cama, generalmente en la guardia, minimizar el tiempo del tratamiento y monitorizar también la respuesta, porque sabemos que
cada hora que pasa sin el antibiótico, sin el inicio del antibiótico, la mortalidad aumenta hospitalaria en ese paciente. Y antes, lo que era el tiempo de oro en 6 horas, en los últimos años, en los últimos 10 años, les diría que ya la respuesta tiene que ser a la hora, entre las primeras hora y 3 horas. Esto significa que desde que llega el paciente a la guardia, le hago el interrogatorio, laboratorio, cultivos, placa de tórax y todo eso tiene que ser alrededor de 1 hora en 3 horas. A veces es difícil, dependiendo de la guardia, a veces está colapsada la guardia y este paciente a veces queda demorado en este tiempo oro que queremos, pero tenemos que tratar de ser lo más rápido posible, tanto el antibiótico como el enfoque inicial en la guardia. Entonces, ¿cómo elegimos el antibiótico empírico? Bueno, tiene que ver un poco con el perfil de seguridad de los pacientes, tiene que ver con evitar una cobertura antianaeróbica que sea innecesaria, evitar los aminoglucósidos en los pacientes que tienen cirrosis, ya que puede profundizar lo que es la falla renal, el riesgo también de diarrea por Clostridium, por lo tanto es sumamente importante esta parte, los costos que no es lo mismo dar una ceftriaxona, como ven, que puede tener un valor de 1 a un imipenem, que el valor es 29 veces más caro, lo mismo que el pipertazo, el piperacilina tazobactam, que el precio es mucho o el costo es mayor, por lo tanto siempre es importante elegir el antibiótico empírico adecuado. La dosis, la ceftriaxona es una dosis diaria, generalmente la cefotaxima, por ejemplo, 3 dosis diarias, y la cobertura. La cobertura, yo trato de que los pacientes que están estables, trato que el antibiótico empírico tenga alrededor del 80% de respuesta ante el germen que estoy pensando, y en los pacientes que son pacientes críticos o que están en terapia intensiva, tengo que dar un antibiótico empírico que responda alrededor del 90% a los dichos gérmenes. Entonces, ¿cómo se hacen esto y cómo tratamos de evaluar esto? Siempre con una vigilancia epidemiológica. Por eso, nosotros en la práctica diaria, por lo menos hace un tiempo, estamos siguiendo guías tanto europeas o americanas, que son las guías estas de hepatología, que al ver el mapita vemos que nosotros estamos en un color un poquito, un azul más oscuro, que tenemos mucho más resistencia, por lo menos en los estudios del año 2018-2019, que muestran que hay una resistencia mayor que en otras zonas donde están estas guías. Por lo tanto, nosotros desde el año 2020 se inició un registro justamente de esto, de infecciones bacterianas en Latinoamérica para identificar el microorganismo y ver cuáles son los patrones de resistencia o de sensibilidad a dichos gérmenes. La población son los pacientes cirróticos con infección con cultivo positivo y es un estudio que desde el año 2020 sigue siendo sostenido en el tiempo y que la idea es que continúe así para ver datos de nuestra región de cómo estamos ante otros datos tanto europeos o americanos. Esto lo paso, pero les quería decir que ya hace 1 año y medio tenemos una guía que no es algo para que lo sigamos hoy actualmente, en nuestra región, pero sí para que empecemos a ver principalmente cuál es la resistencia que hay, no solamente en nuestra región, sino en nuestro centro, para ver qué antibiótico empírico es el más adecuado. Esto no es una guía, diría, recomendable ahora, pero sí es algo que lo publicamos justamente para ver que los patrones o el antibiótico, en este caso, va a ser diferente en América, en Estados Unidos o en Europa. Por ejemplo, un paciente que ingresa por una PBE, si es nosocomial, si está estable, va a tener que recibir carbapenem, pero si está desambulatorio o asociado al sistema de salud y el paciente está crítico, sería piperacilina tazobactam. Es un registro que fueron todas infecciones espontáneas con una resistencia del 32%. Por lo tanto, nos parece importante que cuando tengamos un registro más amplio sobre esto, ahí sí seguramente con las sociedades científicas de patología o infectología, dar una recomendación o guías de nuestra región.
La multiresistencia, para que sepan, que se va a publicar ahora actualmente, dentro de poco, vio que había un 52% de organismos multiresistentes en las infecciones urinarias y imagínense un 70% a nivel nosocomial. O sea, una infección del tracto urinario que esté en nuestro hospital y que haya una infección urinaria, el 70% puede tener organismo multiresistente. Así que los datos, la verdad que es bastante preocupante, pero esto no solamente pasa en la población de los cirróticos, sino también tengo entendido que en la población general también. Y esto es lo último que publicamos, que es la resistencia antimicrobiana y diferenciarla con Latinoamérica y Europa. Vemos que el verdecito, como ven, es Europa, que es un promedio total de todos los registros que ellos tienen. Comparados a nosotros, siempre estamos por arriba del valor o de la referencia sobre ellos. Y vemos que tanto LATAM, que es Latinoamérica, total y ambulatorio, todos están por arriba. Por lo tanto, tanto el total como la estratificación del ambulatorio es un valor que está muy por encima de los europeos, así que también la resistencia en nuestro sector es preocupante y está alta. Y lo último para comentarles es que la profilaxis de las infecciones es un tema que actualmente está en revisión, constantemente está en revisión, que hoy actualmente en los consensos hay profilaxis primaria para PV, que son los pacientes que tienen en el líquido asítico proteínas bajas, al menos uno de los siguientes también, que van a ser un child por arriba de 9, una bilirrubina por arriba de 3, que tenga disfunción renal o hiponatremia, son pacientes que tienen que tener profilaxis con norfloxacina de 400 miligramos día. La profilaxis secundaria de PV ya ustedes conocen, los pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea se van de alta con una norfloxacina 400 día y son profilaxis solamente durante el episodio de hemorragia, porque es muy frecuente la infección en hemorragia, que puede ser ceftriaxona, 1 gramo día por 7 días, o en los casos, ya hay consensos de que en los pacientes que tienen baja prevalencia de infecciones por quinolonas, la norfloxacina en este caso podría ser indicado en los pacientes que tienen, sean Chaila. Entonces, como mensajes finales, uno, abordaje rápido y temprano, como vimos en la mayoría de la clase, que bajo umbral de sospecha. Recuerden que estos pacientes pueden tener glóbulos blancos normales. Hay que evaluar la severidad de la infección y la toma de cultivos tiene que ser rápido. El uso de antibióticos tiene que tratar de ser un antibiótico empírico y para esto necesitamos programas de vigilancia en nuestro centro o en nuestra región. La cobertura esperada en un 80% tiene que ser para pacientes estables, el 90% de cobertura para pacientes que están críticos, desescalar o escalar en base a los resultados a las 48 horas, 72 horas de los cultivos. La resucitación en el primer momento tiene que ser con fluidoterapia individualmente e identificar los pacientes que requieran cuidados intensivos. En este caso, como habíamos hablado previamente, nos olvidamos un poco del libro de patología y nos vamos directamente a la resucitación de terapia intensiva y la prevención secundaria con profilaxis antibiótica, factores predisponentes, tener estado dental adecuado, la piel que sea piel sana en este caso, que no haya ninguna grieta o algo para alguna infección sobre piel y partes blandas, y las vacunas, en este caso la antineumococo, es importante mantenerlos al día para esta población. Y nada más. Muchas gracias. Excelente, Doc. Muy interesante. Realmente usted lo dijo, este tema es un dilema para nosotros. Nos genera a veces muchas discusiones con el servicio de infectología a veces o con clínica médica. Vamos a abrir el tema de las preguntas. No sé si alguien... Acá hay una pregunta en el auditorio, doctor. Sí. Buenos días, doctor. Le hago una consulta. Como todo comienza con la translocación bacteriana, ¿qué opinión le merece el uso de rifaximirina en pacientes que
con internaciones repetidas por cuadros de cefalopatía, o bien que uno quiere manejarlo ambulatoriamente y entonces la familia lo conoce diciendo, mira, creo que está por entrar de vuelta en encefalopatía. Quería saber qué opinión, si ustedes usan rifaximirina para este tipo de pacientes. Bueno, a ver, para la rifaximina en encefalopatía, sí, que como ustedes saben, disminuye un poco la translocación de las bacterias que están, que disminuye las bacterias que se van formando a nivel intestinal. Lo hago lo más posible, digamos, con respecto a la respuesta que te quiero dar. Pero tiene que ver un poco más con la rifaximina y la encefalopatía. Vos si me estás preguntando, perdón que se escuchó muy bajito, pero si me estás preguntando sobre infecciones en sí, no hay ensayo ni no hay información sobre respecto a la rifaximina como tratamiento para prevenir infecciones. ¿Eso fue tu pregunta? Si la base de todo este tipo de infecciones más la PV que se producen por translocación bacteriana, si esto disminuiría, digamos, esta incidencia. Ah, ok. No, pero claro, entiendo ahora. No, en realidad sí, la rifaximin está indicada para las encefalopatías, sí, principalmente para evitar recurrencia de la encefalopatía, pero no para prevenir el tema de infecciones. La verdad que, como decís vos, hay translocación bacteriana, se probó con muchos antibióticos, uno de ellos fue rifaximina, fue amoxiclavulánico también. eh, Todo para disminuir un poco la flora o la translocación de todo lo que son PAMPs o DAMPs, que son factores patógenos, pero ningún ensayo, ningún estudio dio como positivo esto, así que nosotros en la práctica no lo usamos tampoco. Como para prevenir infecciones no lo usamos. Sí, la norfloxacina, que disminuye o el 70% de los pacientes que tienen PV van a tener una PV si no le ponemos profilaxis. Así que la norfloxacina, sí, sí hay estudios que demuestran que evita la peritonitis bacteriana espontánea, pero en este caso la rifaximina, como dijiste, no. Perfecto. Perdón, que escuché muy bajito, entonces no. No, acá se escuchó bastante bien lo que nos explicó. Bueno, Doc, nada, creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Me gustaría nada, simplemente destacar esto, ¿no? De la importancia de tener registros de las infecciones que solemos tener, de las resistencias bacterianas y bueno, nada, trabajar en conjunto con los otros servicios para tratar de mejorar en esto. Perdón, hay una Dale, pregunta sí. más acá en el auditorio, la doctora Tonato. No. Bueno, hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué Te tal? quería Buen hacer una día. Gusto. consulta. Viste que ahora Sí, los nuevos estudios están hablando de profilaxis secundaria no en PV porque estaría aumentando la recurrencia de nuevos episodios. No sé qué actitud están tomando ustedes al respecto ahora, si seguir con la norfloxacina para prevenir PV secundaria o están teniendo una conducta más expectante. claro, bueno, buena pregunta. La verdad que hoy en día no hay otro antibiótico muchas veces nos pasa que los pacientes que tienen norfloxacina se internan por PV y uno siempre pregunta, bueno, ¿con qué se va ahora? Ya que si la profilaxis no fue la adecuada. Hoy, la verdad que no hay estudios que demuestren justamente esto. Nosotros seguimos utilizando la norfloxacina a pesar de que haya tenido una nueva infección de PVE en este caso, pero no hay otro antibiótico en este caso que haga la misma función o suplemente la eficacia de la norfloxacina para evitarlo. Sí, disminuye muy bien, digamos, la norfloxacina, más de, como le comenté recién, el 70% de los pacientes van a tener una nueva PV, la disminuye, pero muchas veces cuando vuelve a recurrir esto, no, hoy en día no hay un antibiótico que demos que se pueda volver a casa, a menos que en muy pocos casos utilizamos un poco la recurrencia dependiendo la sensibilidad que tenía el germen, si hubo algún rescate o no, pero muchas veces es difícil porque ustedes saben que el 40% nada más de los pacientes, por lo menos en nuestros datos, el 40% nada más de las PB tuvo rescate bacteriológico, así que guiarnos también por el germen es muy difícil a veces porque solamente
Lo que nos cuesta o lo que pasa muchas veces es que hay mayor a 250 polimorfonucleares, pero no hay un rescate de gérmenes. Por lo tanto, seguirse un poco de qué germen fue o qué antibiótico le voy a dar, dependiendo la sensibilidad o resistencia que tenga, también es difícil, ya que el 40% nada más de los casos tenemos rescates bacteriológicos en los PB. Perfecto. Bien. Acá hay otra pregunta. Hola, buen día, Doc. Una ¿Qué consulta tal? sobre la utilización de la albúmina. Usted hablaba de utilizar una razón de 1,5 por kilogramo en el primer día y 1 gramo por kilo en el tercer día. O sea, ¿se hace el primer y el tercer día en esa dosis o se reduce, digamos, al segundo día? Mira, eh, siempre es un tema a veces que cuando entra un paciente siempre, no es que discutimos, pero siempre se consensúa dependiendo qué patólogo a veces está a cargo, porque tenemos hasta en el mismo congreso en algún momento, el año pasado se discutió esto, porque la dosis que está del día 1 y día 3 están en el ensayo clínico al inicial, de que disminuyó justamente esto, mejoró, perdón, la sobrevida y la falla renal en pacientes que están internados. Pero a veces en la práctica diaria es medio difícil. ¿Por qué el día 1 y el día 3? ¿Por qué no fue al día 5, por ejemplo, o día 1 y día 2? Bueno, esto un poco porque nos guiamos por ese estudio, que fue el inicial que pasó todo esto. Tratamos de evaluar siempre la albúmina dependiendo el paciente. Si tiene un paciente que es un paciente que tiene enfermedad coronaria, obviamente tratamos de disminuir esa dosis de 1 gramo día o de 1,5 gramos kilo día. Tratamos de reducirla, y muchas veces, a veces nos guiamos de darle, bueno, damos menor dosis y damos 3 días o damos, como habíamos hablado al principio, dar una dosis adecuada, como dicen las guías. Cada paciente es muy individual, así que tratamos de seguir las guías, de no dar de mucha albúmina, porque sabemos que al día 5 capaz que está en unidad coronaria con una insuficiencia cardíaca, porque la albúmina, los efectos son importantes y los tenemos que tener en cuenta, pero me parece, el tema de tu pregunta es muy bueno porque cada paciente te diría que es individual. Tratamos de seguir las guías, pero muchas veces salimos del camino ese y nos vamos a individualizar cada paciente. Perfecto, muchas gracias, Doc. No. Bueno, creo que ya no hay más preguntas en el auditorio, Doc, así que muchísimas gracias por Bueno, su participación y aprovecho para avisarles a todos que esta era la penúltima clase del curso y que ya la próxima sería la última y iríamos al examen, ¿sí? Que serían los primeros días de noviembre. bueno, Así- muchísimas Bueno, gracias, muchas gracias gracias por la por su invitación. participación. Un saludo para todos ahí en el hospital. Chao, Doc.